Es una idea de José, que ha tenido la posibilidad de provocar debates y que cada uno pueda exponer a su manera temas que tienen que ver con lo local, temas que tienen que ver con lo cotidiano, y en este sentido puntualizarlo sobre aquellos que en definitiva nos van a representar en el ámbito del Consejo Deliberante, y por eso la importancia de poder charlar cuestiones que tienen que ver con la ciudadanía de lo cotidiano. Dos visiones distintas en algunos aspectos, seguramente muchas otras en común. Por eso la posibilidad de conversar con Néstor Conte y con Gustavo Mandará para charlar. Cada uno primero va a exponer y después, a partir de eso, los que estén presentes y yo también quiero hacer algunas preguntas a partir de lo que vayan diciendo cada uno de ustedes. Les doy la opción para que cada uno defina quién quiere empezar a hacer una breve exposición. Yo, como disparador, diría qué es la ciudad hoy, qué es lo que les preocupa de la ciudad hoy, dónde es el principal hincapié a tener en cuenta con la posibilidad del ingreso en el ámbito del Consejo Deliberante, ¿no? ¿Cómo? Por eso defino usted. Ah, muy bien, señor Conte. Muy bien. Ah, bueno, Bueno, para el Frente de Izquierda, indudablemente, una gran preocupación es la cuestión del trabajo. Es decir, tanto la precariedad laboral como los despidos, que es un fenómeno que obviamente excede la problemática que se puede tratar en el Consejo Deliberante, pero políticamente es muy importante que fije posición el Consejo Deliberante. Hay cuestiones que a veces exceden el marco meramente administrativo de lo local. Porque Bahía Blanca es una de las ciudades que tiene uno de los índices de desocupación más altos de la provincia de Buenos Aires. Bahía Blanca tiene algo más de 120.000 personas que están en la línea de pobreza. Bahía Blanca, dato oficial a marzo, era que habían cerrado en el último año 80 empresas. Y Bahía Blanca tiene una franja de jóvenes precisamente en un cuadro de pobreza muy grande. Entonces, para nosotros, prohibir los despidos y suspensiones es un proyecto que se presentó en el Parlamento Nacional por un año y tiene que ser motivo de debate, porque nosotros insistimos muchísimo en este tema de la precarización laboral en el propio municipio. Es decir, que son los becarios, los planes de empleo precario, y que lamentablemente el propio sindicato municipal no los reconoce como trabajadores municipales a la hora de reivindicar el salario, los derechos laborales, la antigüedad. Esto en un escenario muy grave, porque hace menos de una semana se ha votado en el vecino Brasil una reforma laboral que viene por las conquistas de todos los trabajadores. Ya se ha establecido la posibilidad de una jornada laboral de 12 horas, se ha establecido la posibilidad de firmar convenios laborales por empresa y en forma particular, es decir, desconociendo las ramas, como se discute en los convenios laborales. Si nosotros nos quedáramos con la problemática local y no viéramos cuál es, de qué vive el pueblo, de qué viven los que trabajan, de los que viven de su trabajo, estaríamos en un gran problema. Pero obviamente los problemas que se van a tratar en el Consejo Deliberante son de otro cariz, son una problemática de tipo local, tienen que ver con la falta de vivienda, tiene que ver con el tema de la precarización laboral en el propio municipio, y una cuestión que es muy cara para el Frente de Izquierda y para el Partido Obrero en particular, es que en el Consejo Deliberante se tienen que establecer por ordenanza la constitución de las comisiones de seguridad e higiene que tienen que regular las condiciones de trabajo y bajo control de los trabajadores. Esto es una normativa, por ejemplo, que en la provincia de Santa Fe está, pero no se cumple. ¿Por qué decimos esto? Porque, ¿cuál es la noticia en los medios? Cuando muere Juan Cruz Manfredini, Gabriel Burgos en la primera cuadra de calle Soler, César Benítez en la memoria de Dreyfus, Monterroso en los barrios industriales. Es decir, se trabaja sobre una gran precarización, que esto ha sido posible en función de la tercerización laboral, cosa que el kirchnerismo reivindicó profundamente, y este gobierno va a fondo. Eso es una ordenanza que se tiene que establecer, se tiene que legislar en el Consejo Deliberante, y lo que nosotros denunciamos es que el actual Consejo Deliberante
y todos los que han venido desde el 83 a la fecha bajo este ciclo democrático han hecho oídos sordos a estos reclamos populares. La cuestión del transporte, que era parte de un punto que está, así voy dejándole la palabra a Gustavo, es fundamental, un aspecto que tiene que ver, en primer lugar, con que se cumpla una ley provincial, que es el boleto estudiantil. Hay una ley que ha establecido, que fue una iniciativa del Frente de Izquierda, está votada, aprobada, legislada, sí, tiene todos los chiches, menos un chiche que es fundamental, la plata. Entonces este municipio, esta administración macrista, ha hecho lo mismo que la administración anterior masista y la anterior que tenía otro ropaje político, pero que eran los mismos, que eran siempre kirchneristas, han usado los fondos del Fondo de Financiamiento Educativo para subsidiar a los empresarios del transporte, es subsidiarlo, en vez de utilizar los fondos para el sostenimiento de la estructura, de la infraestructura edilicia de las escuelas públicas. Por eso tenemos este cuadro de derrumbe de las escuelas. Ratas, electricidad en las paredes, las cloacas que se inundan. Y esto el Consejo Deliberante no lo ve. Hace oídos sordos, es decir, no fijan posición, no lo denuncian. Lógico, por eso ha habido diferentes ropajes y en este sentido le cabe el sayo a todos los diferentes bloques que han estado y que están en el Consejo Deliberante. Bueno, creo que para introducción y no monopolizar el micrófono. Bueno, muchas gracias. Siempre es un honor escuchar al Flaco Conte, más allá de que no lo pueda votar. Yo soy uno de los bahienses que creen que sería bueno tener un Consejo Deliberante, porque por haber compartido un par de campañas ya con él, aprendí a valorarlo, a apreciarlo y a quererlo aún en el disenso. Valoro mucho esta oportunidad, no me importa que no haya venido mucha gente, lo vamos a hacer con la misma pasión que si esto estuviese lleno, rebosante, porque uno tiene una idea, un sueño. Ojalá que este tipo de cosas vuelvan a hacerse en pos de la salud institucional de la Argentina y de la ciudad de Bahía Blanca. Ojalá se vuelva a hablar de política en los cafés, como nos brinda esta formidable oportunidad que agradecemos y valoramos. Ojalá la política vuelva a ser una cosa real, de carne y hueso, donde dos personas con respeto puedan discutir sus ideas cara a cara y no sea una cosa de troles, estas identidades ocultas en las redes sociales, de marketing político, de tipos que vienen desde Ecuador y son gurúes que enseñan cómo influir sobre la opinión pública a través de los humores cibernéticos y cosas por el estilo. Yo todavía creo en esto, no reniego de nada, acepto las nuevas reglas del juego, pero me parece que el cara a cara, el cuerpo a cuerpo, el piel con piel, en fin, no lo tomes a mal, pero piel con piel no es, por favor, Flaco, me parece que debe ser reivindicado, debe ser atesorado y debe ser cultivado. Los que me conocen saben que no le huyo a ninguna pregunta en la medida que no le escapen a ninguna de mis respuestas, y podemos conversar y puedo rendir cuentas después, si Flaco y ustedes quieren, en relación a lo que ha sido nuestra labor de estos 3 años y medio en el Consejo Deliberante, pero también me gusta apegarme a las consignas. Creo que la Argentina y Bahía Blanca sería otra si todos nos empeñáramos en cumplir las consignas. Y la consigna que había acá, y alguien que vino allí me dice, me interesa saber qué es lo que van a decir de transporte, de vivienda y de planeamiento urbano. Tengo 3 o 4 líneas en relación al tema, que si quieren después las podemos ampliar, pero en relación al transporte nosotros hablamos del ideal. Primero, reivindicar, defender y tratar de proteger al transporte como servicio público y no como negocio. Eso es una cosa en la que me parece tenemos que poner toda nuestra fuerza política para que nunca se confunda de que el transporte primero es un servicio público y después, si en tanto servicio público permite la posibilidad de que un empresario haga su negocio, mejor. Pero primero tiene que ser un servicio público. ¿Qué quiere decir con esto? Que si el transporte público tiene que llegar a lugares a donde no es rentable, es responsabilidad del Estado municipal que llegue a esos lugares, porque se necesita que llegue el transporte desde allí. ¿Por qué? Porque también entendemos que el transporte público es el motor de la ciudad. Primero un servicio y tiene que ser el motor que ponga en marcha a todo el resto del funcionamiento de la ciudad, no solo económico, también educativo, también social, también cultural
no tiene que ser una traba o una dificultad, y en ese sentido somos de los que no nos animamos, no rehuimos a ninguna discusión. Uno tiene la sensación, después de lo que fue el desastre y la debacle de Plaza, ahora pareciera que nos contentan con decir, no, ahora el transporte anda bien porque no vemos aquel papelón tremendo de que uno andaba por allí, por la vida, recogiendo gente que se quedaba con el colectivo roto, y uno solidariamente llevaba a gente que se quedaba a pata porque los colectivos se rompían. En relación a eso se tiene que decir que mejoró, pero Bahía Blanca dista de tener un servicio público en materia de transporte urbano que sea el óptimo, y somos de los que creemos que hay que meter mano, y todo esto que estoy diciendo después espero cerrarlo con un concepto final, pero quédense con esto. Habría que meter mano también en lo que es la formulación del sistema de transporte público en cuanto a las actuales líneas de colectivo, su recorrido, su funcionamiento, la forma en que están diseñados. En relación al tema de vivienda, la verdad es que con la actual matriz, y también aquí después voy a tratar de ver si me sale cerrar con un denominador común, con la actual matriz presupuestaria del municipio, lo que se puede hacer con el presupuesto municipal, que está estructurado fundamentalmente en base a pagar a los empleados municipales, y lo que queda tiene un encorsetamiento muy rígido que no permite mucho más. La verdad es que animarse a soñar con planes de vivienda a nivel local es bastante utópico, lamentablemente. Lo que habría que hacer es meter mano en cambiar ese paradigma presupuestario que nos tiene encorsetados desde hace muchos años. Ariel tiene mucha más memoria que yo en muchas cosas, y la verdad es que cuando uno repasa los presupuestos porcentualmente son todos muy parecidos desde 1983 a la fecha, y ve que el porcentaje que se asigna a cada área siempre es muy parecido, digamos, más allá de las cosas que se digan en campaña. Y la verdad es que con esta matriz presupuestaria no es mucho lo que se puede hacer. Yo soy de los que creen que con una decisión política deberíamos intentar los bahienses alguna vez atrevernos a discutir otra matriz presupuestaria. Hoy por hoy, algunos me dirán, ¿qué se puede hacer en materia de vivienda de la municipalidad? Una de las cosas concretas que se podrían hacer en materia de vivienda de la municipalidad es dar una mano a iniciativas como por ejemplo la que propicia la gente de Cáritas, sin entrar en cuestiones religiosas, cosas por el estilo. La verdad es que ellos pueden dar resultados concretos. El plan que tienen ellos, Ser Comunidad, con el cual han logrado reducir los costos de las viviendas sociales hasta la sexta parte de lo que costaría si uno la encargara por su cuenta. La verdad es que desde el municipio se podría dar una mano para que ese tipo de planes no fueran una excepción, no fueran una cosa que suceda a las perdidas, y pudieran ser, no digo la solución, pero sí ser un poco más habituales de lo que son. Hoy en día es una excepción cuando de cuando en cuando logran terminar algunas viviendas en base a una operatoria solidaria, y desde la municipalidad se podría dar una mano en relación a eso. Independientemente de eso, la esperanza que nos queda en materia de vivienda es que el año pasado el Consejo votó la adhesión a la Ley de Hábitat Provincial, que es una buena herramienta, es una herramienta concreta, seria, posible, de una profunda raigambre social, y estamos esperando que se reglamente, estamos esperando la decisión política de que se ponga en marcha. La verdad es que en esta anunciocracia, como digo yo, en que ha devenido la Intendencia de Gay, que es un anuncio que está por otro anuncio, se anunció la adhesión a la Ley de Hábitat, pero la verdad es que nunca se puso en vigencia, y estamos esperando desde hace un año la reglamentación. Yo no tengo dudas que una vez reglamentada, no digo que va a ser la solución, no digo que va a ser la panacea, pero podría dejar de ser tan complicado, por ejemplo, que una persona consiga un terreno para poder hacerse una vivienda. Y finalmente, en relación al planeamiento urbano, lo que tengo que decir es que de la improvisación que ha caracterizado a la Intendencia de Gay, me parece que la del planeamiento urbano es la más flagrante, la más patética y la más dolorosa, porque yo ahora lo puedo decir un año y medio después, llegaron al poder sin la más pálida idea de lo que es el planeamiento urbano. De hecho, salieron a buscar a quienes hoy ocupan el área de planeamiento urbano después de haber ganado, y la verdad es que llegaron a gente que estaba disponible, digamos, pero que no tiene la menor identificación con su proyecto, y la verdad es que se hace lo que se puede. Una de las cosas que urgen en Bahía Blanca, si queremos hablar de planeamiento urbano, es reformular el Código de Planeamiento.
Bahía está encorsetado hoy con un código de planeamiento que en su momento fue muy bueno, pero que ya tiene 30 y pico de años, y la verdad es que la ciudad no es la misma de hace 30 y pico de años. Entonces se necesita la decisión política de discutir un código de planeamiento urbano nuevo, un código de planeamiento urbano acorde a los tiempos que corren, un código de planeamiento urbano que, entre otras cosas, sintonice con esta ley de hábitat de las que se hablaba, de las que les hablé. Y la verdad es que en ese código de planeamiento urbano, una de las primeras cosas las primeras diferencias que deberían surgir en relación a la actual es que ya van a dejar de existir las excepciones. A mí en el Consejo Deliberante me toca votar excepciones todo el tiempo y uno termina diciendo, ¿para qué votamos tantas excepciones? Si estamos votando todo el tiempo excepciones, lo que hay que hacer es cambiar la regla. Logramos cambiarla en relación a las casitas de fiesta. El tema de las casitas de fiesta dejó de ser excepción y pasó a ser regla. Pero cambiar el concepto de que no haya más encorsetamiento, sino que haya conveniencias para la ciudad. Y eso es a partir de una herramienta que brinda la ley de hábitat, que es el concepto de plusvalía. Es decir, que las cosas se pueden hacer en la ciudad en la medida de que haya una plusvalía y haya un órgano que pueda juzgar si es beneficioso o no es beneficioso a la ciudad, que pueda dar todas las garantías de transparencia, y que si, por ejemplo, se hace una torre como la que se hizo, que se está haciendo, se está empezando allí en Dorrego, la Torre Crono, es decir, eso que es un beneficio para la ciudad, pero también un beneficio para un grupo privado, también redunde en algún otro beneficio social de acuerdo a lo que marca la ley de hábitat. Pero ustedes, si prestaron atención a lo que dije, no tienen obligación, pero yo traté de decir en los tres temas un concepto, que es decisión política. Y en esto es lo que nosotros trabajamos y soñamos fuertemente con mi espacio político. Es decir, lo que hace falta en Bahía es volver a tener un intendente con autonomía. Es decir, hace mucho que no tenemos un intendente que sea autónomo de los poderes, de otro tipo de poderes. Se necesita un intendente que sea representante de los intereses bahienses y no representante de otros intereses. Y en ese sentido lo puedo decir acá, que estamos en confianza, porque lo digo públicamente y lo he dicho desde mi banca, probablemente el último intendente autónomo que hayamos tenido haya sido Jaime Linares. Después Rodolfo López intentó cierta forma de autonomía y le pasó lo que le pasó. No sé si es tema de discusión hoy, pero yo lo tengo claro. Y después la verdad es que los intendentes que han venido, independientemente de la camiseta que hayan alquilado para estar, han sido sometidos o han sido sumisos a los poderes económicos de la ciudad. Y la verdad es que así no vamos a ningún lado. Me parece que el camino para abordar cualquier tipo de reformulación profunda, como los bahienses de hace tanto tiempo esperamos, pasa por volver a poner en Alsina 65 a un intendente. Yo tengo un concepto que por decirlo, un intendente sin jefes, sin otro jefe que no sea el pueblo de Bahía Blanca. Y bueno, de esta manera termino esta introducción y quedo a disposición de todos ustedes y de Flaco perdón, del señor Néstor Conte, no le dice Flaco afectuosamente, de Néstor para poder conversar lo que sea. Y también me interesa comentarte, porque cómo está el Consejo hoy, qué es lo que está bien en el Consejo, que hay cosas buenas aunque no se vean, y qué es lo que habría que corregir y de qué cosas nos hacemos cargo. Bien. A ver, si alguno quiere preguntar, me pide. Yo quiero hacer un disparador en este sentido. El otro día me puse a leer la ley que permite el financiamiento educativo en función de este envío que hacen, y la verdad que no está bien detallado para qué se puede utilizar. Ahí me parece que hay baches muy importantes en esa ley, digamos, no es que está sujeta, es decir, tiene que implementarse dentro del ámbito de la propia escuela, no. Yo me acuerdo que uno de los primeros que vino, una de las primeras tandas que vino, Bevilacqua la utilizó para hacer asfalto. Entonces le preguntaron ¿por qué hacer asfalto? Y dice, porque no se puede llegar a la escuela. Eso también tiene que ver con el concepto. Bien, por eso digo, es un concepto amplio. Ahora, puntualmente, es una responsabilidad de la provincia, históricamente, yo diría, el mantenimiento de los edificios o la educación en general. Esto sería un aporte para tratar de mejorar eso.
¿En qué se debe implementar ese dinero? ¿En infraestructura? ¿Y en qué tipo de infraestructura? Ya que lo disparaste, digo, flaco, te pregunto. Bien, es un punto muy importante. En primer lugar, porque el derrumbe de la educación pública, uno de los aspectos es los edificios, otro aspecto son los planes de estudio y otro aspecto muy importante es la remuneración que recibe un docente que no supera los 10.000 pesos cuando el costo de la canasta básica de alimentos está en 15.000 para no ser pobres. Es decir, cuando hablamos de 120.000 bahienses bajo la línea de pobreza, también estamos incluyendo a los docentes con un cargo simple, que hay muchos. Indudablemente, la provincia se ha desentendido de la educación pública y de la salud pública y de la seguridad. Entonces se ha empezado a mandar este fondo de financiamiento educativo que se le manda a los ejecutivos municipales, a los intendentes, y en general en toda la provincia lo mandan a rentas generales. Entonces lo utilizan para, bueno, acá se descubrió, rastreando, que se asfaltaron calles del barrio Patagonia, bueno, porque justo era el argumento que se accedía a un jardín, a una escuela de ese barrio. Ahora tenemos el problema que yo mencioné antes, el derrumbe de las escuelas públicas. Entonces, en una de las escuelas están apuntalados los techos o con peligro de derrumbe, en otras se electrocutan las paredes, en otras se inundan, otro problema con las cloacas, y los fondos no van para eso. Entonces se les otorga a las empresas del transporte 21 millones de pesos de un presupuesto anualizado para el 2017 de 90 millones de pesos que vienen. Lo que está calculado es que se cortan 1.920.000 boletos estudiantiles. Si le pagaran a las empresas del transporte la mitad del pasaje que los pibes no pagan, habría que darle 2 millones por 6 pesos, es 12 millones de pesos. Y acá se le están otorgando en el transcurso de este año, 13 le dieron al principio de año y 21 ahora, 34. Es decir, que acá se está sosteniendo lo que dijo muy bien Gustavo, que yo lo tenía apuntado, creo que me lo robó. Por eso empecé a esconder el papel. Es decir, el transporte público de pasaje es un servicio público, se lo ha privatizado y su objetivo no es un servicio social, sino que es el lucro, garantizarle el lucro a los empresarios del transporte. Perdón, me pongo un abogado del diablo y digo, si yo soy empresario, yo invierto pero quiero ganar. Muy bien, eso nos lleva a otro planteo. Yo quiero ver tus libros contables, porque en base a qué se establece que el costo, el valor del boleto en Bahía Blanca es 12,55. Cuando me invitaron al programa y cuando vi transporte, el otro era... no, pero tránsito. Transporte, lo llamo a un compañero al Mar del Plata. Le digo, Chiale, ¿cuánto vale el boleto al Mar del Plata? Tarifa plana. ¿Sabes cuánto vale en Mar del Plata? No tengo idea. 7,50. Con tarifa plana. Tarifa plana. ¿Qué cantidad de boletos se cortan en Mar del Plata? Y Mar del Plata tiene, creo, si no me equivoco, 600.000 habitantes. Sí, un poco más me parece. Un poco más. Pero digamos, tiene que ver con la cantidad, ¿no? Tiene que ver con la cantidad, seguramente. También. Hace unos años estuve en Salta, cuando acá estaba en 5 pesos con Adriana, tomamos un colectivo y costaba 1 peso con 40, 1 peso con 50. Incluso nos trajimos la tarjetita, yo no podía creer. Colectivos de primera. Indudablemente ¿No eran subsidiados eso, decís vos? No sé. No. No sé. Yo lo que digo es lo que le cuesta al pueblo. Acá también son subsidiados. No, pero por eso te quiero decir, yo entendí que vos decías que en Mar del Plata sale eso, pero no sabés cuánto es el costo. Por eso quiero saber cuánto es el costo en Bahía Blanca. Por eso, está bien. Sepamos cuánto es el costo en Bahía Blanca y creo que Gustavo y yo nos vamos a dormir tranquilos. Porque acá es a libro cerrado lo que dicen las empresas. ¿Es así? ¿No hace el municipio un estudio de costo? Lo que se discutió hace 10 días atrás en el Consejo Deliberante, cuando se le otorgaron los 21 millones de pesos, que había 5 concejales y consejeros escolares, era con una A4 el estudio de costo que trajeron las empresas. Una A4. ¿De las empresas y del municipio? No sé, ¿el municipio presenta el estudio de costo? Sí, debe presentarlo el estudio de costo. ¿El mismo? Coincidentes. Entonces tenemos un planteo de tipo democrático elemental del costo.
Gustavo, yo no me quiero ir sin contestarle algo que él muy ordenadamente, me parece espectacular su exposición, dio un problema y una respuesta para cada cosa. El problema de la vivienda en Bahía Blanca. El rubro servicios sociales del presupuesto municipal tiene un 4%, el rubro tiene un 4%, y en el 2016 se ejecutó un 16% de ese 4% para dar solución al problema de la vivienda. Es decir, que no solucionó, la municipalidad no le solucionó el problema de la vivienda a casi nadie. El otro problema es si vos no tenés en el presupuesto, tu función desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, será gestionar que vengan los recursos para hacer viviendas. Ese es el problema. Si yo no tengo los recursos económicos, o tendré que prever un presupuesto municipal. Entonces el gran problema es la discusión del presupuesto. Yo lo que le voy a achacar a Gustavo es que ellos tienen siete concejales, y los 7 le votaron el presupuesto a Gay. Entonces ahora anda a llorar los caños, porque este es el presupuesto. Esto es lo que hay. Y si no alcanza, porque esto tiene que ver con la ley de reforma del Estado que se hizo bajo la época de Menem, donde las provincias coparticipan en menor medida el presupuesto nacional y por consiguiente los municipios reciben menos de la provincia. Entonces se empobrecen los municipios y el Estado nacional utiliza los recursos que todos tributamos desde nacionalmente, el IVA, de manera discrecional para usos, por ejemplo, de financiamiento, de honrar las deudas financieras del Estado. ¿Qué es esto? Pagarle a los fondos buitres, pagarle a los acreedores financieros, aunque no tengamos escuelas, aunque no tengamos hospitales, aunque no tengamos seguridad, aunque no tengamos calles. Obviamente el problema del tránsito, hay que discutir el transporte público. Los compañeros que viven en Bordeaux llegan con un colectivo, tienen que tomarse otro para ir hasta el barrio, y los días que llueve eso no funciona, es decir, no se puede salir del barrio. Entonces el tema del asfalto, cómo se llega con el asfalto se ha transformado en un negocio fenomenal. Hoy pones una cochera y sos uno de los rentistas más grandes que hay en la ciudad. Bueno, todo esto tiene que ver, entre otras cosas, con la crítica al randacismo, que es el tema del transporte público, es decir, y con el tema de los trenes, que bajo el kirchnerismo, una supuesta reestatización significó una nueva reprivatización. Porque en el punto 2 de la ley de reestatización se considera la participación de los privados, de las economías regionales, fundamentalmente de los sojeros, que es para llevar a los puertos, que es lo más rentable que tiene el ferrocarril, a los puertos las agroexportaciones. ¿Por qué estaría mal eso, Flaco? Eso está mal en el sentido que está al servicio económico de un determinado sector, así como tenemos Ferroexpreso Pampeano, o que está al servicio de Fortabat, no me acuerdo si es Ferrocargas, son ramales ferroviarios que están al servicio de determinada producción económica regional. Y por ejemplo, los habitantes del pueblo no pueden viajar en tren. Pero si eso me pregunto, ¿no? Porque capaz que estoy equivocado, pero digo, si eso me permite a mí tener un ramal en condiciones para ser utilizado por otro tipo de transporte, por otro tren, otra formación, que me permite hacer pasajero, porque no es un hecho favorable. Bueno, no está considerado lo del pasajero porque le dejan al Estado, lo mismo que ha ocurrido en su momento con Austral Líneas Aéreas, cosas por el estilo, empresas por el estilo, es decir, cuando se han empobrecido, el Estado tiene que incurrir a la estatización para darles valor, y una vez que están puestas en valor las empresas se las vuelve a privatizar. Entonces, lo que estamos viendo ahora estos días de campaña electoral es que han vuelto 2 formaciones para transportar pasajeros con trenes chinos. Y en vez de concebir la reindustrialización de los ferrocarriles, que significa poner en pie nuevamente los talleres para fabricar los vagones y las locomotoras, bajo el randazo, lo que se hizo fue importarlos de China con la reparación incluida. Es decir, en el momento en que cerraban, no me acuerdo bien, una era Enfer y la otra era ATSA, que eran 2 grandes talleres ferroviarios nacionales, y eran despedidos sus trabajadores, es decir, que no estaba concebido como un proceso de la industrialización nacional, sino, contestándote a tu pregunta, es decir, poner en valor determinados ramales que tienen como único servicio Vaca Muerta, Ingeniero White,
los ojeros al puerto de Rosario y al puerto de Buenos Aires, es decir, al servicio de determinadas producciones económicas y no al servicio de un desarrollo nacional autónomo. Ese es el problema de poner el ferrocarril como un servicio nacional. No sé si me estuve muy disperso, pero... No, está bien, está bien. Bueno. Gustavo, querías contestar algo porque yo vi que anotaste algo, por eso te digo. Yo lo rompí. No, Gustavo, Gustavo. Ahí está. Estaban hablando del tema de vivienda. Tengo la posibilidad por mi trabajo de viajar por la zona y yo veo en otros lados grandes planes de vivienda con mucha cantidad de casas, casos Patagones que tienen ejemplares incluso en la construcción y todo, a través del banco hipotecario hicieron un barrio de vivienda. Otra de las cosas que se ve en cada pueblo que uno va son polideportivos municipales con piletas climatizadas, lo tienen todos los pueblos de la zona, y nosotros acá nunca negamos nada, ni de vivienda, ni de obra, ni de la parte deportiva también. Me gustaría saber, más allá de la decisión política y todo, qué es lo que nos pasa a nosotros como países que no ligamos nada. Perdón, lo de los barrios de vivienda, no te entendí. ¿Son municipales también o no? No. Muchas veces son aportes de provincia. En este caso, el de Patagones es un aporte. Gustavo lo va a saber explicar porque tenemos un amigo en común que es uno de los es Procrear a través del banco hipotecario. Pero un barrio modelo de cómo lo hicieron, yo tuve y con Gustavo quedamos en compromiso de ir a verlo al barrio. Es lo que se intentó aquí, que está en Corona al fondo, pero multiplicado por 7. 460 viviendas. En Patagones. Con transparencia y con decisión del municipio, que lo tomó como una bandera propia, que fue lo que no pasó acá en Bahía. Es decir, todos los caminos remiten al mismo lugar. Es decir, es el gran fracaso de la dirigencia de Bahía en cuanto a su capacidad de lobby, del buen lobby, del lobby bien entendido, de ir primero a defender a la ciudad y después los intereses propios, y eso me parece que es lo que nos define. Es decir, uno tiene la certeza, ya no es la sensación sino la certeza, de que aquí, bajo el pretendido discurso, entre comillas y sin ninguna alusión de por Bahía, digamos, y hacemos las cosas por Bahía, en realidad era por la mía. ¿Está? Es decir, y si las cosas no eran por la mía, no se hacían, y bueno, en eso metemos lo que decías de polideportivo, lo que decías de los planes de vivienda, pero es el gran fracaso de la dirigencia bahiense, y empieza por tener intendentes que, en lugar de ser jefes políticos de la ciudad, y en esto yo una vez más reivindico la figura de Jaime Linares con todas las diferencias que teníamos. Cuando Jaime era intendente, Ariel era su jefe de prensa y yo era periodista, y la verdad es que teníamos muchísimas diferencias, básicamente tenía que ver con mi identidad peronista y con su condición radical, pero aún así reivindico que era un tipo autónomo de los poderes de turno, hasta donde podía autónomo, y después los que vinieron, lo que hicieron fueron ser gerentes, y una de las cosas que de los poderes de turno, y ni hablar el que está ahora, ¿no? Es una cuestión de gestión. Es una cuestión de gestión y de capacidad, y es una cuestión de gestión y también de moral. Es decir, de moral en el sentido de que muchas veces, es decir, y en esto me parece que el ejemplo más palmario, más doloroso, y no por nada que se ha mantenido oculto sin que nunca sea de verdad, es lo que pasó con el famoso estadio multipropósito con el que han intentado asociar la figura vergonzosamente de Manu Ginóbili. Es decir, ese estadio que venía a Bahía Blanca hecho llave en mano con todos los fondos puestos, no se hizo porque los poderes de turno de Bahía Blanca vieron que era una obra de la que no podían sacar tajada, y en eso el actual intendente es directísimo responsable, porque fue el que se ocupaba de decir sí, pero por abajo tratar de motorizar todo lo que sea no, y el estadio hoy está hecho por... Perdón, el caso del Procrear aquí en Bahía Blanca. Sí. Bueno, es otro fracaso tremendo de la gestión municipal. De esta gestión, pero no, a ver, yo lo que sí debo decir es lo siguiente. Mirá que la gestión anterior se comprometió, Budassi prometió 20 veces que se iba a hacer, que se iba a destrabar, iban y firmaban, un papelón total. Ahora,
se destrabaron, por lo menos se está construyendo. Sí. ¿Eso es positivo? Eso es positivo, sí. ¿Y por qué decís un papelón ahora? Contame. Yo creo que a veces yo comparo lo de Procrear con la ruta de Frapal. A ver. ¿Te acordás de la ruta de Frapal? Es decir, la ruta, el camino de Frapal a Santungaray, esos 22 kilómetros, estuvieron 22 años esperando desde que se anunció hasta que se concretó. Y la verdad es que cuando ya se hizo era tan grande la vergüenza de lo que se había tardado que nadie podía aspirar al menor rédito político, por eso que no era un logro, sino tratar de remediar, insisto, una grandísima vergüenza. Y la verdad es que el Procrear, que en todos lados funcionó relativamente bien, en algunos lugares muy bien, pongo como ejemplos concretos Patagones, Santa Rosa, Coronel Suárez. ¿Por qué en Patagones, Santa Rosa y Coronel Suárez se logró que el Procrear funcionara y acá en Bahía no? Bueno, porque acá en Bahía la municipalidad, que hubiera, y en esto hablo de la gestión Bevilacqua, que debería haber sido la primera en ponerse del lado de la gente, primero lo que hizo fue tratar de salvar a los intereses inmobiliarios, que cuando vieron que había un poco de plata disponible para comprar terrenos, para poder iniciar las construcciones del Procrear, lo que hicieron fue disparar el precio de los terrenos a precios exorbitantes. Eso se podría haber resuelto con una municipalidad con decisión política para decir, bueno, vamos a tratar de arbitrar políticas que puedan poner en juego tierras para que automáticamente se pueda bajar el costo del precio de los terrenos. Algo de eso se intentó este año y aprovecho también para decirle en relación al tema del presupuesto y suba de tasas, la verdad es que a nosotros no digo nos dolió, pero pensamos mucho antes de aprobar el presupuesto y acá, Conte, lo que tratamos siempre de priorizar es lo ideal y lo posible. Yo siempre digo que no esperaba mucho de la Intendencia de Gay, porque lo conozco desde hace muchos años, y era lógicamente imposible que Gay fuera un buen intendente, porque no tenía con qué ser un buen intendente, salvo que se rodeara muy bien, cosa que no sucedió. No esperaba mucho de la Intendencia de Gay. Esto que estamos viendo en estos 18 meses es mucho peor de lo que yo esperaba, que era poco. Lo que sí tengo que decir, si quieren hacer un poco auto, pues no ha sido peor aún, porque desde el Consejo Deliberante le hemos puesto trabas a algunos desaguisados que querían hacer. Por ejemplo, con el tema presupuesto. ¿Por qué le aprobamos el presupuesto? Porque la verdad es que a la hora de aprobar el presupuesto uno tiene que evaluar un montón de cosas. Una de las cosas que tiene que poner en la balanza es que el presupuesto es la herramienta de gestión de la municipalidad. Y la verdad es que trabar el presupuesto puede generar a la municipalidad, tras que no se lucen mucho los muchachos, imagínense si encima lo dejamos sin presupuesto, con toda la traba administrativa que eso supone. Entonces lo que se intentó fue ver, como no teníamos el peso político suficiente como para rechazarlo o reformularlo, ver hasta dónde podíamos meter mano para tratar de corregir algunas cosas a cambio de una aprobación del presupuesto. Yo lo que imagino, sueño, ansío y desafío, y por eso pido el voto no para nosotros sino para todas las fuerzas políticas opositoras, es que si logramos tener un consejo realmente de oposición constructiva el año próximo, ojalá que con Néstor, ojalá que conmigo y ojalá que con otra gente también, que pueda ingresar a marcarle la cancha en el buen sentido de Gay. Una de las cosas, el primer debate que se va a venir es ponerle patas arriba al presupuesto que vaya a venir, que yo ya les digo va a ser exactamente igual al de este año. Entonces, ¿por qué aprobamos el presupuesto? Y bueno, no nos gustaba, lo más mínimo nos gustaba, pero bueno, negociamos ese voto a favor a cambio de poder meter mano en cuestiones que tenían que ver con temas urgentes, por ejemplo, cuestiones que se relacionan con la asistencia social, que increíblemente aquí en Bahía Blanca, cada vez con más pobres, se bajaron unos puntos porcentuales en relación al presupuesto de desarrollo social, y ese fue el motivo de la aprobación del presupuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Que en términos prácticos, si no podemos hacerlo nosotros, por allí hubiera sido una complicación mayor para Bahía dejar a la ciudad sin presupuesto, pensando primero en los 3.400 empleados municipales, digamos que son 3.400 familias, hubiera sido una complicación mucho más importante administrativamente para todo lo que representa la municipalidad como aporte a la economía bahiense, y si no lo podíamos cambiar, ponerlo patas arriba, como digo, bueno, tratemos de modificarlo todo lo que pongamos, pero no dejemos a la ciudad sin la herramienta. No tengo ninguna duda que si tuviéramos la capacidad política, si esos 7 votos reales de oposición, y en esto quiero reivindicar también a los compañeros de Integración Ciudadana y a Martín Salaverry, pero la verdad es que no nos alcanzaba, juntábamos 11, y esa es la verdad.
porque las otras fuerzas políticas que podrían ser de oposición, Compromiso por Bahía, que es Lemos, Italiano, Karina González, y el Frente Renovador, Pera y Ercoli, la verdad es que para algunas cosas son oposición y para otras muchas son oficialistas. Entonces, como no todos de Compromiso Bahía, me parece. ¿Cómo? Eran los 3 de Compromiso Bahía que votaban ahí, ¿eh? ¿El presupuesto? Pensé que había algunos. Sí, no. pero bueno, claro, Matías Italiano quería probablemente hubiera considerado, se hubiera definido por 12-12 con el doble voto de la presidencia. Entonces, ante esa imposibilidad fáctica, lo que se resolvió fue eso. Ojalá que tengamos el peso político, porque el presupuesto que era malo no fue peor, porque se nos permitió hacer algunas modificaciones que de alguna manera corrigieron algunos desaguisados que tenía. Y bueno, por eso es que volvemos al tema del peso político, ¿no? De la necesidad de tener peso político para poder poner al Consejo Deliberante en un rol de control, pero también de proposición. En la medida que el Consejo Deliberante sea una suerte de escribanía del Departamento Ejecutivo, la verdad es que lo que se puede hacer es controlar, lo que se puede hacer es mirar, lo que se puede hacer es advertir, y en esto, antes de devolver la palabra a Néstor, me parece que otra de las cosas que define lo desastroso, lo inmoral y lo hipócrita que es el actual gobierno municipal es la manera que tiene de manejarse con el fondo educativo, porque la verdad es que yo soy testigo, digamos, y veo la mala sangre que se hace en nuestra concejal, que es el único voto disidente en la Comisión de Fondo Educativo. Lo que hacen es venir cual bucaneros a asaltar el botín cuando hay una reunión del Fondo Educativo. Necesitan la plata porque están administrando la municipalidad tan mal que no tienen plata para nada, despilfarran en muchas cosas y le falta para otras, y lo que vienen es hacer un asalto. Escuchan a todas las voces opositoras y después que las escuchan dicen, bueno, muy bien, los escuchamos, pero marche preso. Votan y como tienen una mayoría operativa, terminan haciendo lo que quieren con esa plata. Otra asignatura pendiente para un Consejo Deliberante con una oposición seria sería reformular esa composición de votos. Yo no le quitaría la potestad a la Intendencia para que pueda ser la última que disponga del fondo educativo, pero sí me parece que le pondría más controles, le pondría más trabas, porque lo que ha pasado en este último tiempo con el fondo educativo ha sido lisa y llanamente un asalto al botín, que han venido a hacer en la desesperación de que no tienen dinero para muchísimas cosas que son corrientes y las van a buscar donde sea. Si tengo que hacer un mínimo descargo para con la gente, tengo que decir que no solo pasa en Bahía, son muchos los intendentes que en base a esta zona gris de la que hablaba Ariel, que no está muy definido en la ley para qué se tiene que utilizar el fondo educativo, son muchos los intendentes que se terminan aprovechando de esto. Es decir, el fondo educativo es una buena idea que intentaba paliar la emergencia educativa constante en la que estamos desde hace muchos años en la provincia de Buenos Aires, pero por no haber sido precisamente legislada, está sometida a este tipo de situaciones poco claras, y hace que, por ejemplo, Bevilacqua haya hecho asfalto o esta gente quiera pagarle a las empresas del colectivo de Bahía Blanca lo que le debería haber pagado si la SAPEM estuviese relativamente bien administrada o haber conseguido por otro lado. Como no lo tienen por otro lado, lo que hicieron fue ir y sacarla, y esta cosa dolorosa, vergonzosa de que en una ciudad que tiene los problemas educativos, la poca plata que había para mejorar infraestructura edilicia en materia escolar, se la terminaran girando a empresas de transporte privado. Sí, Flaco, quiero hacer una observación metodológica. Yo me imagino en el Consejo Deliberante con un bloque de 7 concejales como tiene Gustavo. Yo no lo tengo, Bueno, lo integrás. Lo presidís. Y lo presidís. Yo no aceptaría mansamente ningún argumento del Ejecutivo. ¿Pero quién te dice que es mansamente? Pero le voto el presupuesto y ya con eso... Ahora, si vos lográs, yo pregunto esto, si vos lográs interceder para cambiar algunas cosas, te aceptan algunas propuestas tuyas, ¿qué haces vos? ¿No lo votás? Pregunto porque no me tocó estar en el Ejecutivo y pregunto esto, ¿no? Claro, está bien, vos estás planteando otra situación. Vamos a lo concreto, a lo que ocurrió. No, pero es lo que dice Gustavo, que entendieron algunas cosas y que, o interpreté mal.
Digo, que lograron cambiar algunas cosas, que lograron incorporar algunos cambios. Pero si yo lo hubiera votado en contra del presupuesto, Gustavo lo dijo, hubiera sido un desmadre, creo que fue esa la palabra que usó. Hubiéramos puesto en crisis, una crisis política. ¿Qué hubiera significado? Que los municipios... Que no cobran los sueldos. No, eso lo cobra. Los sueldos lo cobran. Que el Ejecutivo tenía que gobernar sin tener las partidas asignadas por... Hay partidas para presupuesto, para salario también ahí en el medio. Muy bien. Hubiéramos planteado una crisis. Sí. Hubiéramos planteado una crisis. Y de la crisis hubiera saltado que no hay presupuesto para la vivienda, que no hay presupuesto para los médicos que hacen falta y que demandan en el hospital municipal, que no hay presupuesto para asfaltar las calles para llegar a los barrios. Miren, nosotros tenemos un diputado provincial, yo creo que se lo expliqué en el programa de... Un diputado en la provincia de Buenos Aires, quien logró la ley para los trabajadores del frigorífico, ex frigorífico Paloni, para que ARBA les condonara la deuda de una administración fraudulenta de la gestión cooperativista anterior, que los dejó en Pampa y La Vía, no solo con ARBA, sino también con la FIP, a punto tal que ellos tenían la capacidad operativa, pero no podían proceder administrativamente porque estaban bloqueados. Esa banca del Frente de Izquierda, ¿cómo hizo? Se reunió con los trabajadores, vinieron a Bahía Blanca el diputado Guillermo Key, nos comimos un asado, impresionante, eso es lo mejor de una gestión obrera. En el Consejo Deliberante fueron los compañeros de INCOP, plantearon que ARBA tenía que condonar esa deuda para que se desbloqueara. Fueron al intendente, el intendente dijo, sí, por favor, yo no quiero que se cierre un frigorífico en nuestra ciudad. Bueno, ahí está marcando un dato que es importante. ¿Qué hubiese pasado si el intendente, que responde al mismo color político de la provincia de Buenos Aires, decía, yo creo que no corresponde? ¿Hubiese salido esa ley por más que sea uno solo el representante? Bueno, vamos por parte. En primer lugar, hubiéramos usado algo... Sí que es una ucronía, pero digo... Bueno, está bien, porque planteamos una hipótesis, pero yo estoy frente a dos periodistas. Yo le hubiera llamado a Biagietti y decir, mira, Biagietti, pasa esto, vas a hacerle una nota al Pocho, presidente de la cooperativa INCOP, para que denuncie esto. Y a Gustavo le decía, mira, gestioname en los medios donde vos tenés, para que el Pocho haga pública un problema que es un ataque a una fuente de trabajo. Y hubiéramos ido, cosa que se hizo objetivamente, ir a la legislatura de la provincia de Buenos Aires y recorrer todos los bloques. No, está bien, pero te quiero decir, ahí hubo indudablemente... Una negociación. Sí, pero digo, hubo un apoyo político, digamos, del oficialismo local para que eso se traslade a la legislatura de la provincia. Porque nosotros no fuimos en el llano de una a pedir una audiencia, fuimos con todo un proceso político que se elaboró. Cuando acá él hacía la pregunta, me estaba acordando de la cancha de hockey con piso sintético que se hizo en Pigüé, que la hizo Corbata, con el Fondo de Financiamiento Educativo. Y estaban por cerrar el centro de día, donde se atendían 20 discapacitados porque no pagaban la luz y el gas en Pigüé. Y me acuerdo... ¿Pigüé o Saavedra? En Pigüé la cancha de hockey. No, pero en Pigüé. Ah, Pigüé también. No sé si en Saavedra había otro, yo conocí el de Pigüé. Y yo iba a Coronel Suárez y cada vez que iba cada mes y medio, había un barrio nuevo, todo asfaltado, eso sí, no tenían cloaca. Hacían 40 casas, 40 pozos ciegos. Te digo porque, es decir, había que ver todo el paquete. Ahora, lógico, Mócero había pasado del vecinalismo a un rabioso Alicia Kirchnerismo. Y Colina tenía un puesto, un local a media cuadra de la plaza. ¿Hace mucho que no vas? No, ahora sí, hace poco fui, bueno, ahora... ahora vas a encontrar el randacismo, pero bueno... Bueno, son las mutaciones que van operando. Entonces, volviendo a de lo que estábamos hablando, el problema de la vivienda, ha habido una especulación con la tierra, parte lo dijo Gustavo, y como método nosotros nos movilizamos y fuimos parte de la organización de los jóvenes que se adjudicaron y que daban la calificación para el procrear, pero que no podían comprar un terreno. ¿Por qué? Y después se les desvalorizaba. El otro problema es que creo que había que poner en crisis el presupuesto como método político, porque si no, ¿qué nos quedaría reservado? Con el planteo de Gustavo, me está condenando, si yo entro al Consejo Deliberante, al ostracismo. Porque si mirá, solo
No, yo me imagino con los docentes, con los estudiantes, por el tema de la vivienda. Hay que hacer un relevamiento de las necesidades habitacionales. Hay un estudio que hizo un profesor de la universidad, habla de 13.000 necesidades habitacionales. Un tipo necesita una losa, el otro una chapa, el otro un baño, pero la municipalidad, nada. Solo en Villa Caracol y bien promocionada, ¿cuántas chapas? 6 chapas. Y las tiene que devolver. En Villa Caracol. Eso, y las tiene que devolver. Entonces, eso es lo que ofrece. Entonces hay que ir a una lucha política. Nosotros nos imaginamos la banca del Frente de Izquierda como un factor de organización de los vecinos, un empadronamiento de las necesidades habitacionales. Yo me imagino una fila de 2 cuadras de gente que dice, che, anotame a mí. Porque eso nos pasó cuando organizamos el Polo Obrero, que organizábamos la entrega del plan social. No podíamos cerrar el local con llave porque había fila de gente. Lo que no le daban en la municipalidad lo entregábamos con el Polo Obrero. Entonces tenemos que ir a ser un factor activo de la organización política y social de los vecinos frente a cada necesidad. Así entendemos la banca y eso es la crítica política que le hacemos al Consejo Deliberante. Son 12 opositores. ¿Nos quedan 5 minutos, José? Bueno, yo voy a decir una cosa. Sí. Hay veces, y esto por ahí puede causar gracia, pero me parece que es más profundo. Hay veces que yo coincido con vos de que dan ganas de que reviente todo. Y decir, bueno, que reviente todo, que no quede nada y empezamos de nuevo. Pero a veces uno también tiene la responsabilidad de decir, y si tratamos de que no reviente todo, porque todavía quedan cosas para hacer antes de que reviente todo, y esa fue la motivación en el momento del presupuesto, digamos. Como fue la motivación en el tema del aumento de las tasas, en la cual metimos mano, entre otras cosas, para ver si lográbamos algo de lo que me parece los resultados se están empezando a ver de a poco, que es favorecer una movilidad del suelo, es decir, tratar de gravar con mucho más costo de tasas aquel suelo que estaba inmóvil. Y hoy en día ya no es tan buen negocio tener un macizo, como se empezaron a llamar, de, por ejemplo, 10 hectáreas en una zona, no digo céntrica, pero bien ubicada de la ciudad, porque tener un macizo de 10 hectáreas te sale 75.000 u 80.000 pesos por mes que tenés que pagar de tasa municipal. ¿Para qué se hace eso? Bueno, con la intención de que la persona que lo tiene con afán especulativo diga, bueno, yo estas 10 hectáreas, estas 3 hectáreas, estas 4 hectáreas, las pongo en movimiento para ver si logramos que baje el costo de los terrenos. Los resultados no van a ser inmediatos, pero me parece que se están empezando a ver porque uno ya se entera de que los dueños de ese tipo de inmuebles empiezan a decir, bueno, vamos a ver si me saco de encima esto, o inicio alguna forma de loteo, o inicio alguna forma de ver cómo puedo hacer una urbanización, porque no es negocio tener esto ahí parado, que compré por 5 y sé que en 10 años vale, lo que compré por 5 vale 150 y no hice nada más que tener la tierra parada y no me costó prácticamente nada. Eso fue una de las cosas en las cuales en el Consejo Deliberante la actividad cotidiana y hace que se puedan negociar determinadas cosas que uno cree que pueden ser para mejor, digamos. Y lo que sí también te digo es que tratamos de que sean discusiones respetuosas, pero yo no sé cuál es el concepto tuyo de mansedumbre. Te puedo asegurar de que no ha sido mansa, digamos, la postura nuestra. Sí respetuosa, pero nunca mansa ni nunca sumisa, digamos. Y no sé si verás las sesiones por internet. No recuerdo haberte visto en las sesiones presenciales, pero no hace falta. Pero más allá de lo que pasa en las sesiones, me parece que en lo que ha mejorado un poquito Bahía es que este consejo es institucionalmente un poco mejor que el anterior, en el sentido de que hay cuestiones administrativas que son inherentes, en las cuales el consejo sí o sí se tiene que ocupar, en las cuales no sé, hemos logrado organizarnos para trabajar un poco mejor, y ese, bueno, me parece sí. Ahí va a ser mi cierre en relación a lo que es el consejo. Muy cortito ahora, en 2 minutos cada uno. Yo lo que quiero dar esta sensación. Cuando uno está en los medios, recepciona mucho lo llamado de la gente y un poco la sensación en general de cierta parte de la población. Yo no puedo hablar de la población en general. Y además me gusta recorrer, boliche que hay me meto, lógicamente, y
no es solamente en el ámbito del centro. Y lo que yo noto es como que, ¿cuál es la crítica hacia el Consejo Deliberante? La crítica es que no le solucionan el tema de todos los días. La gente no ve la solución en el tema de todos los días, no ve la solución en el bache, en la rama, no ve la solución en que sea más ágil poder pagar un impuesto, no ve la solución. Esto es lo que noto que la gente protesta, no está especulando a ver si en realidad del fondo educativo, que está muy bien, no estoy criticando eso, pero digo, no está especulando la gente a ver si el fondo educativo se utiliza para esto y no para lo otro, y a ver cómo lo debaten. Quieren que las cosas de todos los días se lo solucionen, que cuando va a sacar el carnet de conductor no tenga que hacer una cola de 5 cuadras, que los turnos no tengan que ir a las 3 de la mañana al hospital para que los turnos... Esto es lo que espera la gente del ámbito, me parece a mí, del Consejo Deliberante. Quizás sea una visión equivocada, pero estoy dando una sensación de lo que a mí me parece de recepción. ¿Eso se puede? ¿Se debe? ¿O es algo que se le escapa al ámbito del Consejo Deliberante? Una de las cosas que yo trato de hacer, sin sonar presuntuoso, docencia, es poner al Consejo Deliberante en la estricta órbita de la incumbencia del Consejo Deliberante, porque si no tenemos un problema de que tenemos un doble problema. Es decir, está el problema no resuelto y está el problema de la expectativa generada en torno a la resolución del problema que no se termina resolviendo. Entonces uno se termina cayendo de una desilusión más grande. El problema que tenía, y además creí que me lo iban a arreglar y no me lo arreglaron, digamos. Yo siempre trato de que le pidan al Consejo Deliberante aquello que el Consejo Deliberante puede hacer, digamos. Y en eso también me parece que lo que hace falta es un poco más de generosidad y de decisión política. Y siempre pongo dos ejemplos concretos. Vos me hablás del tema concreto, aquel concejal que vaya a un barrio y diga, vóteme que yo voy a tapar los baches, es un chanta. ¿Está bien? Desconfíe de eso. Que vaya a ayudar, que vaya a colaborar, pero la verdad es que el Consejo Deliberante no tiene injerencia directa entre ese tipo de problemas. Sí la tiene en otros problemas, y en eso es lo que nos sale en los diarios. Yo siempre digo que el 90% de las cosas que pasan en el Consejo Deliberante no salen en los diarios, en la página de internet, ni tienen por qué salir. Y en eso este consejo es mucho mejor que el anterior. Yo digo, admito que tiene la Comisión de Obras Públicas, por ejemplo, que debería tener más injerencia de la que tiene, pero la Comisión de Obras Públicas ha logrado ponerse al día con expedientes. No hay expedientes atrasados en el Consejo Deliberante. ¿Y qué expedientes pasan por la Comisión de Obras Públicas? Expedientes que tienen que ver con la resolución de problemas concretos de vecinos de todos los días. Yo no lo voy a llamar a Ariel Biasetti para decirle, che, Ariel, haceme una nota que le voté la excepción al taller de chapa y pintura de calle Washington. Ni le voy a llamar a Ariel para decir, che, Ariel, mirá, terminamos, estamos al día con 16 consorcios de cordón cuneta, 24 consorcios de agua y 14 consorcios de gas para distintos barrios. Que la Comisión de Obras Públicas del Consejo Deliberante se encarga de que estén debidamente en regla, de que estén debidamente en forma. ¿Y qué es lo que pasaba? Estaban tan atrasados que la inflación se los terminaba comiendo. Entonces nos pusimos de acuerdo e hicimos lo que había que hacer, en el sentido de que cuando entra un expediente no tarda más de 15 días en irse. Eso no motiva nunca ninguna nota. Y guarda, a mí me gusta mucho el cine, me gustan mucho los libros. No hay ninguna película filmada en torno a la vida del concejal, no hay ningún libro que diga que sea una novela, la vida del concejal novelada, ni tiene por qué haberla. Ni en Bahía Blanca hay ninguna plaza que se llame Concejal Pirulo, ni va a haber ninguna calle, y no tiene por qué haberla, porque la tarea del concejal tiene que ver con cuestiones que no son para nada extraordinarias. Entonces, el tema está en que por allí la dinámica electoral hace que una vez cada 2 años se ponga a los concejales o a los primeros candidatos concejales en el candelero y terminen hablando como intendentes. Entonces, ¿qué es lo que yo sueño? Sueño con un Consejo Deliberante que ayude al intendente, si se quiere, primero intentarlo por las buenas, si no es por las buenas, haciéndole ver el peso político de lo que es el Consejo Deliberante en tanto órgano directo de representación de los vecinos, para que sea un mejor intendente, que es el que tiene que resolver. Quien tiene que arreglar el bache es el intendente, no el concejal. Cuando pasó aquello tan tremendo y tan doloroso y que nos marcó a muchos la vida para siempre, que fue lo de Dayana, el caso de Dayana y el Consejo Deliberante, se vivieron cosas tremendas con ese tema de Dayana. La verdad es que algunos concejales se defendían diciendo, ¿qué querían? ¿Que yo fuera con una motosierra a cortar los árboles que estaban podridos en el Parque de Mayo? Y no, porque eso es inimaginable. Sí
sí hubiera hecho falta un Consejo Deliberante que en su tarea de control pudiera haber marcado a un Ejecutivo que las cosas no se estaban haciendo bien. Entonces, lo que yo siempre que puedo, cuando me invitan a alguna escuela, y trato de ir mucho a escuelas porque tengo fe en el futuro y hago que me inviten en la materia que se llama construcción de la ciudadanía, todo lo que puedo, y en algunos casos 2 veces por semana voy a escuelas a hablar sobre lo que es el Consejo Deliberante. Me gustaría, bueno, la gente tiene derecho a estar enojada, ¿sí? Y lo que queda más cómodo para ir a reclamar es el Consejo Deliberante. Y en el Consejo Deliberante escuchamos a todos, y escuchamos a los que vienen a hablar del cambio climático. Una vez atendimos a unos que venían a quejarse de que se estaban derritiendo los polos, y en el Consejo Deliberante los escuchamos, pero la verdad es que no podemos. Entonces, en la medida que sepamos y nos empiecen a pedir más lo posible, por allí estaremos en condiciones de alguna vez intentar lo imposible. Pero si se nos ocupa y dilapidamos un montón de energía en discutir aquello que nos excede, es decir, no sé, alguna vez se ha planteado, es decir, no toman postura en relación a los fondos buitres en el Consejo Deliberante, y la verdad es que no sé si sería necesario que tomemos postura nosotros. Yo trato de bajar el tono de discusión para que el Consejo Deliberante sea una herramienta que, insisto, en este caso le permita al intendente hacer una mejor gestión. Si lo entiende por las buenas, bien, y si no lo entiende, marcándole de que somos los vecinos de Bahía Blanca los que, representados en el Consejo, le decimos y le marcamos cómo tiene que hacer las cosas. Ese es mi sueño, y yo tengo esperanza de que el Consejo, así como les puedo dar fe de que hay razones objetivas para creer que este Consejo Deliberante que me tocó del 2015 al 2017, a pesar de todo, es un poco mejor que el que me tocó del 2013 al 2015 en cuanto a resultados concretos, en cuanto a esto de que les digo de que no tenemos expedientes atrasados. Tenía acá anotado, pero se me va el tiempo, en cuanto a que hemos reactivado la Comisión Asesora de Planeamiento Urbano en cuanto a un órgano fundamental de administración de las cuestiones públicas de Bahía Blanca, y está funcionando bien gracias a lo que hacemos desde el Consejo Deliberante. En cuanto a ese tipo de cosas que no salen en los diarios, tenemos un Consejo Deliberante mejor. En la medida que logremos mejor eso, pasito a pasito nos podremos ir animando a intentar cosas más serias, cosas más ambiciosas, cosas más importantes, como por ejemplo meter mano en el funcionamiento del fondo educativo para que no nos lo vuelvan a afanar para favorecer a empresas privadas, ¿no? Así que esa es mi ilusión para el Consejo Deliberante que se venga, que espero que sea mejor todavía que este. En cuanto a la rendición de resultados concretos, yo también, como Ariel, extraño al momento, a mí me gustaba ir al Consejo Deliberante del 83 al 88 a escuchar la capacidad discursiva de los debates que se armaban cuando estaban en el 6º piso del municipal, y uno veía allí a políticos de raza, no sé, Diskin, me acuerdo, peleas memorables, Rodolfo López, voy a dar un nombre que por ahí alguno va a decir, Roberto Estaeli, era como concejal Sabatini. Sí, bueno, por allí no está ese brillo o esa pasión, pero hay conocimiento técnico. Yo digo, como dice Néstor, tengo un bloque, no tengo un bloque, coordino un bloque en el que les puedo asegurar que hay conocimiento técnico en relación a muchas problemáticas que se plantean, pero siempre pido, en la medida que haya posibilidad de que a los concejales y al Consejo Deliberante le pidan aquello que es de su estricta incumbencia, vamos a tener la posibilidad de tener un consejo mejor e ir intentando de a poco cosas posibles, porque si nos piden lo imposible, lo que tenemos garantizado es el camino a la frustración. Así que muchas gracias. La edad lo hizo empezar y la edad lo hace terminar. Bueno, me hago cargo de la edad. Hay que soñar con lo imposible para modificar la realidad. Creo que eso es fundamental. Algunas cuestiones, yo como militante del campo de la izquierda, 1/3 de la población bahiense bajo la línea de pobreza. Yo no estaría pensando cómo ayudar al intendente. Yo estoy pensando cómo ayudar a los sectores afectados por las políticas que no solo con este gobierno, con el gobierno anterior, con esta idea de acompañar al gobierno para no desestabilizar, finalmente se termina avalando una política que está hundiendo literalmente al pueblo argentino. Obviamente, en un Consejo Deliberante hay que darle importancia a la cotidianidad, es fundamental, pero eso es parte de la tarea cotidiana.
El posicionamiento político, la lucha política es lo que nos tiene que precisamente motorizar para un accionar muchísimo más profundo. No tiene presupuesto el Consejo Local de la Mujer. En una ciudad donde se le ha caracterizado como la capital de la trata, pero de eso no se habla. De eso no se habla. De los prostíbulos, se votó una ordenanza en el Consejo Deliberante, reconvertir los prostíbulos de la ciudad, los cabarets. No, pero ¿cómo se puede hacer? No sé, ya le cambiamos el nombre, no se llama más cabaret, se llama snack bar. Entonces, ahora la prostitución no se ejerce en los cabarets, se ejerce en las casas de cita, pero el municipio no lo sabe, el Consejo Deliberante no lo sabe. La denigración de las pibas en los barrios pobres, el tema de la droga en los barrios pobres, de eso no hablamos. Hablamos de cómo ayudar al intendente. Es grave el tema. Estamos hablando de la descomposición social. La muerte de Micaela Ortega puso un punto de inflexión, pero yo no veo a los concejales marchando, no los veo marchando en defensa de la educación pública, no los veo en el abrazo al Hospital Pena, defendiendo la salud pública. Creo que esta diferencia de método, no estoy hablando de la calidad humana de los individuos, estoy hablando de qué política es la que tiene que regir a un organismo político como es el Consejo Deliberante y que tiene que tomar medidas prácticas. Creo que nosotros, con esta impronta, el Frente de Izquierda pretende llegar al Consejo Deliberante para poner de manifiesto que hay otra forma de legislar, hay otra forma de organizar la sociedad, hay otra forma de discutir el presupuesto de la municipalidad y hay otros intereses sociales para defender que no sean los del polo petroquímico, los de las agroexportadoras y de las grandes empresas, que son las únicas que se han enriquecido en todo este tiempo, a diferencia de que el pueblo tiene una constante del 83 a la fecha de un empobrecimiento que ha ido acompañando la disolución o la implosión de los grandes partidos populares en nuestro país. Y emerge en este escenario político el Frente de Izquierda como una alternativa que se plantea la conducción de la sociedad más temprano que tarde. Bueno, de mi parte, gracias.